Bueno, buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitaler y os doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital de esta tarde. Nuestros talleres Paciente Vital son una iniciativa que empezamos el año pasado con un objetivo claro, y es que los pacientes con terapias respiratorias domiciliarias y vuestras familias tengáis una buena experiencia con los tratamientos. Y esto, entre otras cosas, pasa por tener acceso a una completa información sobre la patología y el tratamiento. Por eso hemos creado este medio, estos talleres, para poder compartir información impartida por nuestros profesionales y llegar a un amplio espectro de pacientes gracias a que son online. Os remito a nuestra página web, a vitalaire.es, donde tenéis disponible el programa que hemos preparado para este 2022 y tendréis además la opción de inscribiros en los distintos talleres que vamos sacando mes a mes. Aprovechando que hago referencia a la página web, quiero recomendaros la sección específica que hemos creado para los pacientes de ELA, que se llama Espacio ELA. La hemos creado con la idea de que tanto los pacientes como los familiares o cuidadores podáis encontrar información fiable y una red de apoyo necesaria que os acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Hemos contado para su desarrollo con nuestro ponente de esta tarde, con el doctor José Luis Díaz Cordobés, que es un psicólogo experto, como muchos de vosotros conocéis, en el tratamiento de pacientes con ELA y que coordina todos los contenidos que aparecen. Os animo a visitarla porque seguro que os va a resultar de gran utilidad. Antes de empezar con el taller, os quiero compartir una serie de normas. El taller está siendo grabado. Esto nos va a permitir poder compartirlo con vosotros a través de nuestra página web en unos días. También es verdad que aprovecho para deciros que estamos haciendo cambios en la página web y esto nos está dificultando el colgar los vídeos, pero si no, en cuanto esté disponible, os lo haremos llegar a vuestro correo electrónico. Como os decíamos al principio, os pedimos que tengáis el micro, la cámara si queréis, por estar más cómodos para que no veamos vuestra imagen, pero el micro mientras habla nuestro ponente que lo tengáis apagado para no interrumpir, pero luego en cualquier momento o al final de la presentación, ya sea a través del chat o activando el micrófono, levantáis la mano con esta opción y activando el micrófono con esta opción de aquí, podéis participar. Así que ya sin más voy a dar paso a nuestro ponente de esta tarde. Como os decía, es el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia y desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Además, desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y es uno de nuestros magníficos profesionales de Vitaler. Así que, sin más, le doy paso y os agradezco a todos el que estéis esta tarde con nosotros. Muchas gracias. No te oímos, José Luis. Sí, ahora empezaba a hablar, es que no había hablado aún. Virginia, gracias, como siempre, por la presentación. Y bueno, creo que ya veis la presentación en la pizarra. Y gracias a los asistentes, ¿no? por acudir al taller. Estamos casi en familia, como otras veces, así que yo sí que os pido de verdad que si tenéis dudas, no esperéis al final dejaremos unos minutos para hablar de lo que consideréis o de quien quiera comentar o preguntar cosas, pero quizá sería más interesante que si en algún aspecto queréis hacer alguna puntualización o queréis contar algo de vuestra situación, pues que levantéis la mano y que rápidamente os damos paso. Yo creo que es uno de los temas hoy, bueno, como habéis visto en la invitación y en el programa, hoy vamos a hablar de toma de decisiones en pacientes con ELA. Y hablar de toma de decisiones en esta enfermedad implica una cosa. Implica que no hay dos decisiones iguales, ni hay dos vidas iguales, ni hay dos familias iguales, ni hay dos recursos económicos iguales, ni en definitiva nos parecemos a otra persona en muchos aspectos que al final tienen que ver en toma de decisiones acerca de la salud, ¿no? o de bajo qué condiciones queremos vivir. Si estamos de acuerdo, y supongo que sí, en que cada decisión, en vuestro caso y en el paciente con ELA, es tan individualizada o es tan individual, yo creo que una de las cosas que tendríamos que estar de acuerdo en la toma de decisiones
son dos. Una, que se tienen que hacer de forma anticipada, es decir, que se tiene que hablar con el paciente y con la familia, como veremos posteriormente si el paciente así lo desea y así lo permite, pero desde luego hablar de forma anticipada con el paciente y teniendo en cuenta que son decisiones difíciles, muchos de vosotros las conocéis y otros de vosotros las habéis tenido que tomar ya, se tratan de decisiones tan difíciles que se tiene que estar muy bien informado para poderse hacer una composición en lugar y, por tanto, poder tomar una decisión desde el punto de vista de la ética, como se llama, prudente, ¿no? Y muy ajustada a las necesidades individuales y a los propios valores de la persona, ¿no? Como hemos dicho antes, estaremos de acuerdo que ninguna decisión conjunta que se tome con el equipo médico, con el paciente y con la familia, pues puede tener características comunes, pero al final una sola diferencia individual relacionada con la familia o el entorno o por cómo se sea, ¿no? De forma de ser, pues va a variar de forma sustancial la toma de decisiones. Basta con decir que un solo aspecto, por ejemplo, como es disponer de recursos económicos, pues va a cambiar radicalmente la forma en la que tenemos, si me permitís la expresión, negociar esa toma de decisión prudente basada en las necesidades individuales de las personas. Si estábamos de acuerdo en que son decisiones individuales muy concretas y que no se repiten, son tan individuales que son únicas, pues a mí me llama la atención esta diapositiva. Yo sé que es, como veis, es un poco más viejita, del 2003, pero algunas cosas han cambiado, pero otras no tanto. Y lo que dice la diapositiva, sin ánimo de que tengáis que leer mucho, es que solamente 27 pacientes, es un estudio internacional y que engloba, digamos, varios países, decía que solamente un 30%, 3 personas de cada 10 aproximadamente, formaban parte de su propio proceso de tomar decisiones respecto a la ventilación mecánica como tratamiento, ¿no? A mí, yo no sé vosotros, pero a mí me llama mucho la atención. Es decir, si estamos buscando en hospitales, si estamos aquí hablando esta tarde de cómo hacer toma de decisiones consensuadas, toma de decisiones compartidas, anticipadas, basándonos en esas voluntades previas y teniendo y mirando muy de frente al paciente, porque también es verdad que existe mucha dificultad por parte de algunos profesionales de hablar de temas delicados y parece como que se va posponiendo la decisión, ¿no? Si el paciente no pregunta, si el médico no cuenta, pues parece ser que esto no tiene que ver mucho conmigo, aunque haya leído algo por internet, pero como el médico no me ha anticipado nada, pues todavía pues supongo que no tiene que ver. Y en muchas ocasiones pues nos encontramos situaciones en las que el paciente tiene que tomar decisiones de forma con mucha, digamos, premura, ¿no? O en una situación clínica que desde luego no es la más aconsejable para tomar decisiones relacionadas con la salud o con la vida. Decía que ha cambiado un poco la situación, yo no sé si os llama la atención, pero eso es un estudio, ya os digo, internacional, que a día de hoy sí es verdad que salimos un poco del modelo paternalista en el que el médico decidía por nosotros y en el que el médico pues se suponía que sabía qué era lo que más nos convenía, incluso también desde el punto de vista de la salud, y como que el paciente era un sujeto más pasivo de su propia salud y también, bueno, muy lejos quedaba la familia, aunque a veces con esa creencia errónea de que vamos a ocultar información al paciente para que no se lo pase mal, pues a veces recaía también la toma de decisión en el familiar cuando no es quien está viviendo la situación, aunque esté muy cerquita, pero no es quien está viviendo la situación, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaba poner esta diapositiva para dejar ver que todavía nos queda mucho y de que eso que se habla del paciente empoderado y el paciente en el que tiene que ser una parte activa de la decisión, pues por desgracia sigue todavía siendo tiene que seguir, ahora es una iniciativa quizás más por parte del paciente que del médico, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que encontrar ese consenso en esa triada entre paciente, familiar y profesional sanitario para llegar a esa decisión prudente, Naila, porque desgraciadamente y en todos los casos, de una forma u otra, se van a tener que tomar decisiones importantes, ¿no? Yo había separado la presentación, luego veremos a lo largo de nuestra experiencia en el clínico, algunos me conocéis y yo también os conozco,
El clínico lleva mucho tiempo, ¿no?, con esta unidad y es una unidad de referencia, pero en el caso del proceso de toma de decisiones y de cómo acercarnos a las personas que estáis sufriendo y de esos procesos de comunicación, bueno, pues todavía nos queda mucho por aprender, ¿no? Pero yo he resumido en nuestro aprendizaje en el hospital, pues como algunas premisas o algunas frases o algunas cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones y que en muchas ocasiones se olvidan, ¿no? Y antes de hablar de esos 10 puntos, que es como lo hemos separado, pues, no sé, hacer una primera aproximación de cuándo tenemos o tenéis que tomar decisiones los pacientes con esta enfermedad, ¿no? Eso es una de las características que diferencia de otras enfermedades graves, en las que otra enfermedad grave puede funcionar o no el tratamiento, y si funciona o si hay un tratamiento disponible, pues el paciente no tiene que discernir consigo mismo y con el médico si es lo mejor o no para él, ¿no? Cuando hay un único tratamiento y ese tratamiento, por ejemplo, es curativo o es para aliviar un síntoma de forma clara, pues se intenta a toda costa, pero no se delibera si lo lleva a cabo o no, ¿no? A diferencia, pues en este caso de que tenéis, insisto, por desgracia, que tomar determinadas decisiones acerca de medidas de soporte vital en las que están involucrados los músculos respiratorios, los músculos de la deglución, ¿no?, y los músculos de la tos, ¿no?, de la capacidad para toser. Eso quizá es el paradigma un poco, ¿no?, y son los 3 grandes puntos o las 3 grandes decisiones que se plantean a un paciente con ELA en su proceso de enfermedad, ¿no? Y en ocasiones sin saber, ¿no?, cuándo va a ocurrir, porque eso no lo puede anticipar nadie. Pero desde luego, como digo, son los 3 momentos. Y la decisión de la ventilación mecánica no invasiva es pues, cuando los músculos respiratorios no permiten hacer ese intercambio de gases adecuado y necesitan ayuda, que como sabéis, supongo, pues al principio por la noche, que es cuando respiramos con menos intensidad y con menor frecuencia, es cuando más se necesita, ¿no?, inicialmente. Y ocurre pues con esa línea que va disminuyendo, como veis, cuando existe una debilidad de los músculos respiratorios, que bien, como puede ser en ese segundo círculo que veis más a la derecha, cuando por la propia enfermedad llega un punto en el que el músculo respiratorio no puede hacer su función de intercambio de gases, o también puede ser, como en ese círculo rojo más de la izquierda, como en una complicación aguda, ¿no?, de que, sin que la enfermedad haya llegado a ese momento de necesidad, pues también se requiere en un momento agudo. Os pongo esta diapositiva que bien conocéis por la necesidad, otra vez respecto a la toma de decisiones, de anticipar en la medida de lo posible decisiones, porque en ocasiones no se sabe cuándo va a ocurrir, ¿no? Y existen protocolos, muy, como veis en la pizarra, de la guía del Ministerio de la Atención a Personas con ELA, de qué procedimiento utilizar respecto a la no invasiva, como veíamos antes, o cuando la ventilación por máscara o no invasiva deja de ser efectiva, cuando se tiene que recurrir o se tiene que dar la alternativa de la ventilación mecánica por traqueotomía, o cuando se tiene que empezar a hacer uso de las ayudas para la deglución y para la tos, ¿no? Y como este cuadro es antes de la ley de eutanasia, como cuando, pues por un lado, la ventilación no invasiva deja de ser efectiva y el paciente no quiere vivir bajo determinadas circunstancias o no quiere asumir una decisión de ventilación mecánica por traqueotomía, cómo existía la necesidad, ¿no?, o la implantación de esas ayudas o de esos cuidados paliativos para abordar las medidas de confort, ¿no? Todo al final nos lleva en estas decisiones, como digo, por desgracia tenéis o se tienen que tomar en un momento determinado, que ya hemos dicho que la única herramienta para que sean prudentes y basadas en las necesidades del paciente es que se informe o se hable directamente al ritmo del paciente, eso sí, o cuando el paciente lo demanda, pero que se hable directamente con el paciente si es así como lo desea. Y como hemos dicho también, de forma anticipada, para que no tenga que hacerse en primer lugar de una forma bajo circunstancias de salud que no son adecuadas, o
que al final tenga que decidir el familiar porque el paciente no es capaz o no está capacitado para responder, pues no suelen ser decisiones, digamos, acordes a los valores del paciente, ¿no? Puede coincidir, ¿no? Pero sin ánimo de estar todo el día hablando de qué es lo que quiero en un futuro, porque como también muy bien sabéis, hay gente que puede tener muy clara una decisión de vida respecto a bajo qué circunstancias de salud no estaría dispuesto a vivir o bajo qué circunstancias de salud sí estaría dispuesto a vivir. Hay gente que lo tiene muy claro, pero también hay personas que decidimos peor, ¿no? Y que no tenemos claro, ¿no? Y parece que siempre existe una necesidad por parte del profesional sanitario de escribir en la historia de una manera beneficente, con buena intención, ¿no? De saber qué es lo que quiere el paciente y que en un momento concreto le diga tú querías tráqueo o no querías tráqueo para anotarlo en la historia y así pues eh, salvarse en salud en un momento en el que de forma urgente o no urgente necesite el paciente que tome la decisión y como ya lo dijo en su momento, pues ya está escrito en la historia, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la angustia que tienen algunos profesionales sanitarios y que tenemos que aprender a convivir con la idea de proceso vuestra, ¿no? Con que las tomas de decisiones cambian, con que las ideas cambian, con que el sentido de la vida, pues lo que es en un momento no es otro. Cuando ya has vivido un periodo de tiempo bajo determinadas circunstancias, pues puede ser que en un momento sí quisieras, pero puede ser que pasado un tiempo, pues no, ¿no? Puede ser que tengas muchas dudas relacionadas con la toma de decisiones y que en realidad lo que pasa es que no estés bien informado. Pero es que también me da mucho miedo hablar del tema, ¿no? Porque está relacionado con pérdida de capacidades y con evolución. Y entonces, bueno, pues ya le preguntaré. O el familiar cuando dice, bueno, no digas tonterías, mejor no hablar de eso, que ya iremos viendo cómo vienen las cosas, ¿no? Bueno, todas esas cosas que son, pues, tentadoras desde el punto de vista clínico para no verse en una situación, en una comunicación difícil o en una discusión, en el mejor sentido de la palabra, con el paciente, en el que está realmente llena de impacto emocional, ¿no? Por lo que implica, por lo difícil que es, pues yo creo que con esos principios éticos que veis en la pizarra ya, o que tenemos que hacer los profesionales gala de esos principios de justicia y de proporcionar autonomía y de darle lo mejor que tenemos a través de la beneficencia, pues también pasa por una comunicación clara, honesta y abierta, ¿no? De temas delicados en los que no os quepa duda que a los profesionales sanitarios también nos resulta muy difícil, ¿no? Tanto es así que en algunas ocasiones esa dificultad de hablar de estos temas es precisamente el motivo por el que se posponen decisiones y por el que aparece esa primera diapositiva que os enseñaba, que solamente 3 de cada 10 pacientes pues forman parte de forma activa de su propio proceso de decisiones, ¿no? Bueno, y decíamos que estas decisiones, yo cuando hablo en persona y en consulta con vosotros de forma individual, os digo que nunca he sido capaz en ponerme en vuestro lugar, no quiero, y llevo mucho tiempo en el hospital, pero es tremendo, debe ser tremendamente difícil. Y además de la dificultad, pues es que estamos hablando de decisiones, como digo, obligadas, ¿no? A diferencia de otras enfermedades, como comentábamos anteriormente. Y todas las decisiones relacionadas con la salud, pues son difíciles en sí mismas, ¿no? Independientemente de la pérdida que implique o independientemente de lo que nos juguemos, son en sí mismas ya fuentes de estrés, ¿no? Porque estamos hablando de cosas muy nuestras, ¿no? De la pérdida de independencia, de la relación que tenemos con nuestras familias, los cuidados que implica en nuestra familia que estemos pasando por este proceso, ¿no? O del tiempo que llevemos enfermos y el tiempo que estemos dispuestos a seguir luchando, ¿no? En definitiva, pues son todas aspectos o cuestiones muy nuestras, muy de dentro, muy relacionadas con los propios valores. Y entonces, cuando están en juego ese tipo de características, pues no todo el mundo sabe abordarlas, sino todo el mundo está dispuesto a hablarlas, ¿no? Y además es que son emociones en sí mismas también, como veis ahí, pues muy ligadas a la emoción, ¿no? Y toda emoción, perdón, toda decisión desde el punto de vista de la emoción, pues se dificulta, ¿no? Hay una frase por ahí que dice que
emociones merman la capacidad de tomar decisiones, incluso sabiendo que las emociones merman la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Pero las emociones forman parte de nosotros, entonces no se puede dejar de un lado para tomar una decisión desde un punto de vista más racional, ¿no? Entonces, en sí mismo están muy mediatizadas, ¿no? por las emociones y los sentimientos. Además de que cada uno tiene su experiencia de vida con la salud, ¿no? Pero habitualmente no estamos acostumbrados a tomar decisiones de este calibre, ¿no? Si solo faltaba eso, además es que se utilizan términos difíciles. El médico tiene que ajustar el lenguaje pues a todo tipo de lenguajes. Algunos de vosotros tenéis un nivel técnico, un nivel cultural alto y se puede utilizar un lenguaje, digamos, más parecido al que utiliza el equipo médico, pero en ocasiones pues se tienen que utilizar muy ajustadas a las necesidades de comprensión y de entendimiento de algunas personas o más mayores o con nivel cultural más bajito, ¿no? Y a veces se nos olvida, ¿no? O incluso cuando estamos decidiendo, nos tomamos la libertad de decir, ¿lo ha comprendido? Que es una pregunta aparentemente muy buena y que la gente solemos responder que sí, porque creemos que lo hemos comprendido, pero que ese sí nos sirve para saber si se ha comprendido, ¿no? Entonces, cuando son difíciles los términos, pues siempre se debería invitar a decir, dime por favor con tus propias palabras qué es lo que has entendido de lo que te he dicho, ¿no? Porque responder sí te he entendido, pues es muy fácil y parece que los sanitarios nos quedamos muy contentos con que nos digáis que sí lo habéis entendido, pensando que sí lo habéis entendido y en realidad no se ha entendido, ¿no? Además son decisiones que se toman en un sitio con gente que no conocemos, en un ámbito hospitalario y que también dificulta, unido a que venimos de un modelo paternalista en el que no estamos acostumbrados, en que hacíamos mucho uso de la frase usted, doctor, que lleva mucho tiempo en esto, ¿qué es lo que haría en mi situación? ¿No? Y parece que esa respuesta, que es muy fácil por parte del médico, asumiendo su opinión respecto a su propio valor y a su propio cuerpo, pensando que es lo mejor para otro, pero nunca puede saber qué es lo que quiere el otro, ¿no? Yo siempre digo esto, que ni siquiera a día de hoy un profesional sanitario sabe qué querría él en una situación dada, lo puede tener más o menos claro, pero la vida cambia, entonces ni uno siquiera sabe, estando sano, qué es lo que querría en determinadas circunstancias como para decir qué es lo mejor para otro, ¿no? Se queda pues, totalmente en lo absurdo el decidir por otra persona. Da miedo hablar de esto, que esa es la otra parte, por parte del paciente, que si el médico opina esto que estamos hablando y el paciente intenta posponer, también muy lógico y muy racional, como hemos dicho antes, tenemos que ir o quiere ir a su ritmo y hay que pues, esperar a cuando la persona quiera hablar de su propia vida, pues entonces se dificultan, ¿no? Algunas decisiones. Este es, yo diría, el objetivo principal de este taller, antes de que sigamos, es darle la importancia, aunque dé susto, que lo sabemos, darle mucha importancia a la necesidad de una comunicación clara y abierta, incluso de temas delicados y que habitualmente no estamos acostumbrados a hablar muy a la ligera, ¿no? Y bueno, yo decía que a diferencia de otras enfermedades graves, en un momento determinado se tienen que tomar decisiones en esta enfermedad. Entonces, a lo mejor este taller no tendría sentido si en algunas circunstancias o en algunas personas, por suerte, no se tuviera que tomar determinadas circunstancias, ¿no? Pero, por desgracia, a veces tarda mucho, ¿no? A veces tarda menos, pero en definitiva, pues intentamos proporcionar información que muchos de vosotros ya sabéis de sobra, pero hay gente como que bueno, pues que ha oído algo por ahí o ha visto en la asociación algún caso o en la sala de espera del hospital ha visto algo, pero como que no queremos, ¿no? Acercarnos a esa realidad, evidentemente, ¿no? Y la diferencia es que tenemos que tomar decisiones sí o sí y que además pues existen medios para sustituir esos músculos que hablábamos antes de la deglución, de la tos y de respirar y que hace unos años era el final del proceso de vida
cuando se llegaba a una debilidad de estos tres músculos, y ahora pues existen ayudas mecánicas que permiten estar mucho, mucho tiempo, ¿no? Tanto es así que acogiéndose a medidas de soporte vital, pues el riesgo de muerte por problemas respiratorios, que es la principal causa, pues se disminuye de forma gigantesca. La enfermedad sigue avanzando. Entonces, existen medios para seguir viviendo, pero el precio, teniendo en cuenta que la enfermedad avanza, pues es costoso. Y aquí es donde entra vuestra opinión, ¿no? La opinión de cada persona, de en qué medida, vale, el hospital me da, o la sanidad me da los medios para poder seguir viviendo, pero la cuestión es si a mí me sigue compensando vivir en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, otra vez llegamos a la misma conclusión de que no nos parecemos unos a otros y que uno, pues, yo conozco gente que con la enfermedad muy avanzada, pues sigue viendo películas en Netflix y que sigue teniendo muchas motivaciones para hacer muchas cosas. Y hay gente que cuando no tiene una afectación todavía, pues digamos que no querría seguir viviendo o no está dispuesto a vivir en determinadas circunstancias sin ni siquiera todavía estar viviendo, ¿no? Entonces, pues como pasa con otras decisiones o como pasa con la forma de ser que tenemos de cada uno respecto a las dificultades de la vida, ¿no? Hay gente pues que tenemos más motivos que otros o tenemos menos motivos que otros para vivir en determinadas circunstancias. Y bueno, esto muy por encima, lo hemos venido diciendo todo el rato, de que hemos ido pasando de ese modelo paternalista que vamos abandonando, aunque todavía algunos recurramos a esa frase de usted qué es lo que haría, doctor, ayúdeme. Y también las nuevas generaciones de médicos pues ya saben que la deliberación es importante y eh, bueno, que el paternalismo no sirve, que el informativo tampoco, ese dar toda la información al paciente y cuando tengas la respuesta me la dices tampoco, sino que requiere de ese modelo más deliberativo, de discusión, de deliberar, de que el equipo médico conoce los aspectos técnicos, pero que el paciente y la familia conocen los aspectos personales, ¿no? Y entonces esa conjunción de las dos cosas es lo que justamente nos permite llegar a una decisión prudente. Estoy pasando diapositivas y no las voy a avanzar en la presentación. ¿Estáis viendo a Stephen Hawking en la pizarra? No, ahora sí. Ahora sí, ha tardado un ratito. Bueno, es una frase solamente de alguien que vivió mucho tiempo en estas circunstancias y dice que en una sociedad democrática los ciudadanos necesitan tener unos conocimientos básicos de las cuestiones técnicas y científicas, ¿no? De modo que, a un lenguaje acorde, de modo que puedan tomar decisiones informadas y no depender únicamente de los conocimientos de los expertos, ¿no? Eso es lo que hablamos un poco, conjugar esos valores con el conocimiento técnico. Y en ese modelo, pues justamente resaltamos lo rojo, justamente lo que no estamos acostumbrados en la toma de decisiones. En el momento en el que, y en eso es creo que de las cosas que más convencido estoy de la práctica clínica, es que en el momento en el que exista una actitud por parte del médico y del equipo médico de sentarse de forma explícita con el paciente en un espacio tranquilo y realmente de escucha ante el paciente, no puede salir mal la toma de decisión. Estoy convencido. Es decir, ahí, cuando existe esa actitud por parte del sanitario, tanto en personas, en pacientes me refiero, que estén más dispuestos a hablar, tanto en pacientes que tengan más dificultad para hablar de temas delicados, como las personas más temerosas o las personas que diferentes formas, esa actitud por parte del equipo y de buscar ese espacio, a lo mejor no se pueden encontrar las palabras adecuadas, quizá a veces, pero no puede salir mal desde el punto de vista de la actitud. Es un sitio de encuentro en el que al final se van a poder expresar opiniones y es lo que precisamente va a facilitar que, llegado un momento, ya no hablo de una cosa tan drástica como la traqueotomía, sino cualquier decisión de tomar un antidepresivo, no sé cómo decir, pues se haga de una manera tan conjunta y en el que el paciente tenga realmente un espacio para preguntar, pero ¿por qué a mí? ¿O qué pasa si no me lo tomo? ¿O si me lo tomo, qué efectos secundarios tengo? ¿O he leído que si me lo tomo me pasa esto? ¿Eso es verdad? En fin, que se pueda realmente hablar. Y cuando hablo de estos temas tan concretos, posiblemente en enfermedades menos graves,
no se puede aspirar a una relación con el médico así. Pero en estos casos, en esta situación, en el paciente con una enfermedad como la ELA, yo creo que no lo digo por decir, trabajo hace mucho tiempo, digo que deberíamos tener una especial actitud ante el sufrimiento vuestro y no sé cómo decir, de apostar o de garantizar vuestro bienestar de forma más urgente que en otras ocasiones. Ya lo sabéis algunos, nosotros en el clínico tenemos un correo electrónico inventado por nosotros o creado por nosotros para hacer un contacto directo con vosotros. Contacto directo me refiero no es con secretaría, es contacto directo con el médico, con el enfermero y con el psicólogo, a través de un email que puede parecer muy lento, pero una de esas cosas que se tienen que tener especial sensibilidad, yo creo que es la cercanía, de que un paciente con ELA no puede acudir a urgencias. Un paciente con ELA no puede estar llamando ante una dificultad en casa, estar llamando a una centralita de un hospital. Y eso solo depende de personas concretas. No hace falta ni que la consellería dé un presupuesto, ni que haya una cama más, ni nada por el estilo. Depende de actitudes, ¿no? Yo creo. Y bueno, lo hemos dicho, al final se trata de llegar a esa decisión llamada éticamente prudente, que es la que mejor conjuga esos conocimientos técnicos del profesional y los valores del paciente. Bueno, esto es un poco decir lo mismo, es importante esa tríada, es fundamental, ¿no? Y bueno, aquí empiezan los 10 puntos, están numerados del 1 al 10 y son cosas distintas y muy concretas, que son las que sí me gustaría, pues, fijaos, leer y hacer algún comentario pequeño al respecto, porque, como digo, y esto también nos hemos equivocado nosotros, lo hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? O de la experiencia. A veces no sabíamos determinadas cosas de estas, ¿no? La primera es que hay mucha diferencia respecto a la toma de decisiones entre profesionales sanitarios que atienden a las personas con ELA. Fijaos qué diferencia de atención, y esto depende de una sola persona, que el neumólogo responsable piense que vivir con traqueotomía no es ni mejor ni peor, pero que es una opción terapéutica, a diferencia de un neumólogo que considere, o bien por sus creencias de que vivir con una traqueotomía no es vida, o bien porque es un hospital que no tiene recursos suficientes para garantizar que una persona con ELA esté en casa con traqueotomía. Una persona con ELA en esos dos distintos sitios, cuando llega el momento de decisión, pues la conversación va a ser muy distinta, como os imaginaréis, ¿no? En el primero, bien o mal, pero se ofrecerá la opción de que la persona, asumiendo determinadas circunstancias de vida, pueda seguir viviendo, y en otro hospital puede decir que hemos llegado al final del proceso, no se puede hacer nada. Y el profesional sanitario dice lo que piensa, el paciente acepta lo que hay y la familia acepta lo que hay, ¿no? Estoy poniendo un caso muy extremo, pero que ha ocurrido muchas veces. Entonces, esa opinión respecto a esa diferenciación de la opinión de los distintos profesionales respecto a las cosas, pues ya nos lo curramos, ¿no? De tener consejos sanitarios y de tener reuniones nacionales y de hacer congresos y de hacer todo esto, pero debería haber un consenso generalizado acerca de los protocolos de actuación o los algoritmos de actuación, ¿no? Para ofrecer de la forma más objetiva posible cuáles son las distintas soluciones sin empujar de forma inconsciente a veces a la decisión. Es decir, cuando yo trabajé hace mucho tiempo, con personas con tumor cerebral maligno, y en el comité de neurooncología había neurocirujanos, había oncólogos, había radioterapeutas. Cuando se le preguntaba al cirujano, pues él apostaba más por operar. Cuando se le preguntaba al oncólogo, apostaba más por dar radio y quimio, por quimio. Y cuando se le preguntaba al radioterapeuta, pues optaba más, ¿no? Es decir, que es muy difícil inconscientemente no dar tu opinión acerca de las cosas, y eso es un error muy difícil. No tanto es así que este estudio fue muy interesante en una revista internacional
de mucho peso, que es Neurology, en el que algunos profesionales, muchos profesionales sanitarios reconocían que influían en la toma de decisiones. Imaginaos que hacemos esa pregunta que hemos dicho antes de usted qué se haría y el médico dice, hombre, lo primero es lo primero, hay que salvar la vida, como sea, ya veremos luego, pero lo primero. Esa frase, esa respuesta que dura un segundo o menos, o 1,2 segundos, pues está empujando a la decisión. O una respuesta, usted se haría la traqueotomía y dices, hombre, eso en casa no es vida y para el cuidador y es una fuente de infección. Esa respuesta que dura otro segundo y medio, pues también está empujando la decisión. Si tenemos confianza en el médico, pues mal favor nos está haciendo, aunque su intención sea muy beneficente. Para ello, pues necesitamos todos los sanitarios una cosa que es la honestidad para saber cuándo no se puede llegar a determinados sitios y la honestidad de hablar de determinadas cosas que no son agradables para nadie y que duelen. Y también aceptar de forma incondicional el deseo del paciente aunque vaya en contra de mi opinión, aunque vaya en contra de lo que yo creo que es mejor. Si está contraindicado, no puede acogerse el paciente a algo que no está de acuerdo conmigo. Pero si estamos hablando de yo sugiero que no, pero se puede, yo como médico sugiero que no es conveniente hacerlo, pero se puede hacer, pues entonces estamos hablando de no indicación. Y ahí es donde debería haber una aceptación incondicional como actitud, de los profesionales sanitarios cuando una opinión del paciente va en contra de la nuestra. Solamente se puede hacer o se puede tener una actitud de honestidad y de aceptación incondicional cuando tenemos una actitud de empatía de verdad. No de esa que dicen, sí, sí, le entiendo, pero entonces, no. Una de te entiendo de verdad, una de ponerse, de intentarse poner en el lugar del otro de verdad y entender el sufrimiento de la otra persona no como la cama 9, sino como nombre y apellidos, ¿no? 2. La decisión es vuestra, es de la persona, con peros, menos cuando no está capacitado para decidir. Y aquí es donde entra el papel las voluntades anticipadas, ¿no? Las directrices previas, escritas, ¿no? Que bueno, pues hay a muchas personas que le da mucha tranquilidad tener escritas bajo qué circunstancias, si él no puede responder, no querría vivir, ¿no? Yo las tengo escritas, no tengo una enfermedad grave de momento, y las tengo escritas de lo que creo que a día de hoy no querría vivir, ¿no? Pero bueno, aquí se resalta la importancia de esas directrices previas cuando el paciente o no quiere decidir o no está capacitado para decidir. Hay pacientes que delegan cuando se les pregunta si quieren escuchar información relacionada con su enfermedad, pues no, a mí con mi mujer, que es quien siempre ha llevado este tema, que yo si son buenas noticias sí, pero ahora no, ¿no? Nos encontramos muchas claves que nos hacen ver, si hilamos fino y si estamos con escucha activa, de que no todas las personas estamos dispuestos a tomar estas decisiones como decíamos al principio, ¿no? Entonces, ahí existe una no competencia volitiva, una no competencia emocional, ¿no? Pero también a veces nos encontramos con una no capacidad real para decidir. A veces existe una afectación cognitiva en esta enfermedad, ¿no? Que también tendremos que evaluar. A veces es muy llamativa, a veces no tanto. Y el hecho de que haya una afectación cognitiva no implica que la persona no pueda tomar decisiones, a veces sí, pero que desde luego saltan las alarmas, ¿no? Cuando vemos que hay algún fallo cognitivo o de escritura o de comunicación, que a veces pasa y que peligra un buen entendimiento de la información, y en ese caso sería igual de maleficente no dejar decidir a una persona que puede que dejar decidir a una persona que realmente tiene un problema de comprensión, ¿no? Entonces, la opinión, la decisión siempre es del paciente, salvo en algunas circunstancias concretas que también deberían tener los equipos sanitarios, en este caso neuropsicólogos, para poder determinar, ¿no? Si hay algún fallo en la comprensión. Porque da esto, lugar a esto, que haya una afectación cognitiva no implica, puede que una persona no sepa realizar un test neuropsicológico, pero sepa muy bien qué es lo que quiere acerca de su salud, ¿no? Y en ese caso lo único que nos diría el test es que la información que se le da acerca de su salud
pues tiene que estar más estructurada, o se le tiene que dar en frases más cortas, o se le tiene que dar de forma más progresiva para que pueda entenderse, ¿no? Al final da igual los test, con perdón, neuropsicológicos, sino que una persona, para tomar decisiones prudentes, el equipo sanitario, cuando se le explica un procedimiento, tiene que asegurarse de que la persona, con sus propias palabras o con su propio lenguaje y comunicación, pueda expresar 3 aspectos: qué es lo que le pasa, qué opciones terapéuticas hay y qué pros y contras tiene cada una de las opciones que le dicen. Si la persona, dentro de su lenguaje personal, es capaz de transmitir estos 3 puntos, pues sin lugar a dudas está comprendiendo la información. Y ya no nos quedamos con el, lo has comprendido, ¿verdad? Lo que te he dicho, sí. ¿Qué se puede operar, no? Pues, y bueno, pues aquí otra vez, ahora pasa la diapositiva. Cuando el paciente no es capaz o no está competente, pues, que es ese punto cero, pues pasamos a las voluntades anticipadas. Si previamente a ser capaz tenía escrito esos deseos, ¿no? Acerca de lo que quería, ¿no? Y si no existe ese documento de directrices previas, pues se recurre a la familia, no a la familia para que diga qué haría usted en el lugar de su marido, ¿no? Sino de que usted, que lo conoce bien, su marido dijo en algún momento qué es lo que quería. Esto es muy diferente. No es lo mismo pedirle opinión al familiar para hacer lo que él considere, sino para ver si hay un testimonio no escrito de lo que el paciente dijo en algún momento. Y eso tiene un valor legal, tiene un peso legal respecto a voluntad anticipada. Más aún cuando se lo decía muchas veces, cuando se lo decía a varias personas, cuando lo decía con mucho detalle. Cuantas más información respecto a lo que la persona querría haya explicitado, aunque no esté por escrito, pues tiene mucho más peso que la propia opinión del familiar, ¿no? Ese es el punto 2. Si no existe eso, se pide al familiar o a la persona que lo conoce bien una reconstrucción de la voluntad hipotética. Es usted, que lo conoce bien, ¿qué cree? No lo dijo, pero ¿qué cree que él habría querido en estas circunstancias? Eso también es un documento legal respecto a voluntad anticipada, cuando no hay otros previos. Y si no, pasa la decisión por la familia, que es ese punto 4, cuando no hay familiar o personas allegadas, es cuando el equipo médico toma desde la beneficencia la decisión, pero estamos hablando de 5 escalones previos, ¿no? Un paréntesis, esto sirve como documento legal para cualquier decisión, excepto para la eutanasia. Una de las letras pequeñas de la eutanasia es que una persona que no está capacitada en este momento solamente puede acogerse a ayuda a morir si hubiese dejado por escrito, a través de una instrucción previa o un documento legal de voluntades anticipadas escrito, lo que querría, y si esa situación se parece a la que está actualmente. Entonces, bueno, pues no sé, que lo sepáis, que es importante para algunas personas tener ese documento escrito para la tranquilidad de que si en un caso pues uno no puede responder como quisieran. Y 4, a diferencia de otras enfermedades, no es una decisión exclusiva, no es una decisión autónoma. La voz la tiene siempre el paciente, pero teniendo en cuenta que necesita ayuda de personas alrededor. Cuando digo la familia, si mi familia es alguien, desde luego se tiene que tomar en consenso también con la persona que va a ayudar, que va a asistir, ¿no? Teniendo en cuenta que el paciente o la persona afectada no puede valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, pues está muy bien que tenga muy claras determinadas circunstancias, pero si no hay un apoyo logístico, si no hay una manera instrumental de cuidar, pues no se pueden decidir algunas cosas, ¿no? Y entonces siempre hay que, aunque el protagonista fundamental es el afectado, pues a diferencia de otras enfermedades no puedo decir si me doy un ciclo de quimio o no, porque ahí es donde tú decides, tú vas y vuelves, ¿no? Y entonces aquí pues hay que contar de forma fundamental con la figura del cuidador. Bueno, esta diapositiva la pasamos un poco, la había quitado, es simplemente decir, por este motivo es importante
contar con el cuidador para la toma de decisiones, porque ante algunos procedimientos pues se requiere casi o 24 horas al día la ayuda de otra persona, ¿no? Y en ocasiones, respecto a las decisiones, pues la que se basa realmente en esa opinión fundada y consensuada y deliberada con el equipo y donde se ha tenido la oportunidad de debatir y de decir, pues no sé qué es lo que quiero o ahora no lo sé, pero ¿qué pasa si me hago esto? En donde realmente se genera un debate deliberativo y donde realmente se fundamentan los valores, pues tiene mucho más peso eh, prudente esa decisión que aquellas decisiones que se toman por otro tipo de vías, como por ejemplo, la familia nos dice, tú no puedes rechazar seguir viviendo, ¿no? Estamos yo aquí para cuidarte, ¿no? Esa decisión cuando el paciente expresa su deseo de no seguir, pero tiene, y permitirme la expresión con mucho cariño, esa presión por parte de la familia tan lógica, tan lícita y tan basada en el amor como es que intentar revocar o rechazar una opinión por parte del paciente, pues lo que nos dice la experiencia es que no son buenas decisiones en el futuro. Cuando se toman por ese motivo, el paciente no está tan satisfecho con la decisión como cuando se toma de una forma más personal, ¿no? Una forma más consciente, una forma más autónoma, diría. Lo decía un poco antes, ¿no? Esto no es un día vas al médico y dígame usted si quiere o no quiere hacerse la PEG en el futuro. Pues no, no puede ser, porque no sé lo que quiero dentro de 3 meses. O déjame la opción de cambiar de opinión, o déjame la opción de posponer todo lo posible un tratamiento porque no quiero tener esa pérdida, o pregúnteme usted la próxima vez que venga, pero ojalá pudiese decirle un sí o no, pero es que no lo sé. Hay gente que sí, insisto, pero desde luego necesitamos generar encuentros en los que se dé la oportunidad de hablar de esto, aunque ya lo he dicho hoy por activa y por pasiva, aunque sea difícil y doloroso para la gente, aunque genere sufrimiento, ¿no? La información genera sufrimiento, pero la incomunicación los genera mucho más, según nuestra experiencia, ¿no? Entonces, vamos a conocer a la gente, vamos a conoceros vuestro proceso. No se trata, como digo, de tener escrito en un acto puntual qué es lo que se desea, porque estamos hablando de una mentira. A veces lo que nos dice también la experiencia es que la gente cambia de opinión. O cuando se acerca a determinado momento, pues se piensa distinto que cuando uno no está cerca de determinados momentos o situaciones, ¿no? Entonces vamos a comprender de una vez que el proceso de decisión tan difícil clínico, pues se trata de una idea de proceso, ¿no? Y que da lugar al cambio, a la idea de evolución, a la idea de madurar determinadas ideas, ¿no? Y también se creía, y eso sorprendió mucho en la comunidad científica, cuando lo contamos, no recuerdo en qué año fue, a neumólogos y a otros profesionales en congresos, cuando hicimos un estudio de los niveles de ansiedad y depresión de las personas con ELA que no llevaban ventilación, de las personas con ELA que llevaban ventilación no invasiva y las personas con ELA que llevaban ventilación por traqueotomía, para ver si estos últimos tenían más niveles de ansiedad y depresión, como parece ser. Cuando uno está más avanzado, cuando está más malito, pues más niveles de depresión y ansiedad. Lo que demostramos es que no, que la persona se mantiene más o menos con todas las diferencias individuales que tenemos, pero la persona que está ansiosa antes, pues está de forma similar cuando se acoge a procedimientos, ¿no? La persona que está menos, pues también se mantiene más o menos igual, no es una tendencia al alta. No sé, hay muchas hipótesis al respecto, ¿no? Una de las cuestiones es que la gente, con el paso del tiempo ante un evento estresante, pues como que nos vamos adaptando, parece ser, de forma progresiva, y que al principio, cuando tenemos esta información tan dolorosa, pues supone un alto impacto ya en sí mismo, aunque no necesitemos ningún tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que haya ni poca ni baja ansiedad, estoy diciendo que el hecho de acogerse a medidas de soporte vital no hace que aumente la ansiedad ni la depresión ni del paciente ni del cuidador.
no sé, creo que fue 2009 que lo presentamos en un congreso del Nacional de Neumología y de Cirugía Torácica. Bueno, las barritas más claritas son sin nada, las más oscuras es con no invasiva y la intermedia es con traquetomía, como veis, pues no había muchas diferencias. Es absurda la situación de sanidad en un paciente con ELA que necesita cuidados y que no tiene recursos económicos y que no los paga la seguridad social y que no tiene al equipo médico cerca. Yo sé que estamos todos cansados de quejarnos y de hacer que la ley de dependencia sea suficiente para tener a alguien y que los familiares sigan proporcionando afecto a su familia y quien proporcione los cuidados técnicos sean profesionales, pero no, la gente que no tiene dinero lo tiene difícil en este caso, ¿no? Entonces, pues no tengo mucho más que decir. Hay países del norte de Europa que tienen 3 enfermeras en 3 turnos cada 8 horas al día, o hay personas con mucho dinero que se pueden permitir el lujo de gastarse ese dinero, pero hay gente que no podemos, ¿no? Y entonces, ante el título de enfermedad minoritaria y de pocos recursos económicos, pues aunque sea una enfermedad minoritaria, una persona con esta enfermedad, si no tiene ayuda de cuidador o de soporte sanitario, pues está perdido. Algo que también al principio, con nuestro esfuerzo de hacer decisiones prudentes, no incluíamos en la toma de decisiones, es que nos intentábamos asegurar de qué es lo que quería la persona, pero nos encontramos en situaciones que la gente se acogía a esa medida de soporte vital, pero cuando pasaba el tiempo y cuando avanzaba la enfermedad, después de esa decisión consciente y coherente y prudente, llegaba un momento en el que no podía la persona decidir. Y se nos olvidaba preguntar, vale, ahora te quieres acoger a esta medida de soporte vital, o quieres hacerte la tráqueo, o quieres llevar la máscara, o quieres hacer esto, pero ¿en qué circunstancias no querría, ¿no? Yo sé que es otra pregunta más para utilizar el rizo, pero es una cuestión que facilita evitar aquellas situaciones que nos hemos encontrado de personas que en su momento decidieron, que ahora no pueden decidir, que están perfectamente cuidados por su familia, pero que ahora mismo no sabemos si en estas circunstancias actuales la persona querría o no querría seguir. Las decisiones no son para siempre. Existe la retirada de ventilación. Esto no soy un taller ni de retirada de ventilación, ni de limitación de esfuerzo terapéutico, ni de sedación paliativa, ni de eutanasia, que podemos hablarlo cuando queráis. Aquí Virginia lo hace mucho, pero os animamos a que nos digáis temas concretos para tratar en talleres futuros. Y ya hicimos uno de sedación paliativa específico y de eutanasia. Pues, creo que recordar que fue pues, junio del año pasado, justo cuando había salido la ley, y hablamos mucho de la sedación paliativa, no tanto de la eutanasia, porque llevaba creo que una semana, si no me equivoco, pero que proponer temas concretos. Decía que hoy no es el tema para extendernos en eso, porque da para largo, pero la gente no sabe que cuando se hace una traqueotomía puede revocarla, que puede retirarse. Mucha gente creía y cree que una vez que se hace la tráqueo es hasta que el cuerpo aguante y no hay forma de retirarla, ¿no? Y esto está relacionado con la dificultad que tienen algunos hospitales, y lo digo con la boca muy grande, de retirar medidas de soporte vital, confundiéndolas con eutanasia, que antes era ilegal, pero ahora es legal. Y que bueno, pues antes había hospitales en los que eso de retirar una traqueotomía a través de una sedación paliativa como que rozaba o estaba muy cerquita de la eutanasia, de forma errónea, insisto, y muchos pacientes creían que una vez que se hacía la tráqueo era una decisión de todo o nada. No es cierto. Una persona que decide un tratamiento, al igual que decíamos que se puede rechazar la quimio, se puede rechazar la diálisis, se puede rechazar un tratamiento basado en ventilación, sin que la sanidad española permita que esa retirada implique sufrimiento y por lo que se implanta una adecuada e indicada sedación paliativa.
Aquí lo pone, está en las leyes. Esta guía también es la del Ministerio, que es 2003, creo, imaginaos. En el caso de que el paciente lo solicite, las medidas de soporte vital deben retirarse siguiendo rigurosamente los pasos establecidos en las guías de práctica clínica competentes. Bueno, pues no siempre ocurre. Y bueno, no voy a hablar de eutanasia. Si queréis, un día dedicamos un taller a lo que consideréis. Y la última, le decíamos antes, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que se puede decir o querer una cosa en el día actual, pero está muy bien por si en un momento no se puede tomar determinadas decisiones, acogernos a ese testimonio que seguramente sea el que más se acerca a los deseos reales del paciente, ¿no? Bueno, esto no son, así empezábamos hoy un poco el taller, de que esto no hay cosa que más se aleje de las matemáticas que esto que estamos hablando. Esto que depende de las emociones y del sentido de la vida y de la trascendencia y de ante qué situaciones estamos dispuestos a vivir o no, y todo eso que es tan único y tan personal y que a veces da tantísimo vértigo, pues está muy, muy lejos de las mates, ¿no? Entonces, la única herramienta que tenemos para abordarlo a día de hoy es sentándonos en una silla y mirándonos de frente. Mil gracias, como siempre, por estar aquí, por escucharme. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues ahora damos opción a que podáis plantear las preguntas que os surjan, dudas varias a José Luis. Activáis el micrófono, siendo a través del chat, y bueno, pues aprovechad la ocasión para preguntarle. También podéis decir que no estáis de acuerdo en muchas cosas, ¿eh? También. Yo creo que Andrés quiere participar. Es en el botón de abajo a la izquierda, que hay como un micrófono, debe estar en rojo, pues al clicar se pone en gris y ya se activa y ya podéis hablar. No lo podemos activar nosotros, ¿no, Virginia? No, la cámara sí, pero el micrófono tienen que ser ellos. Andrés, no sé si estáis intentando preguntarnos algo, ¿sí? Vale. Resumí. Ahora. Conseguido. Sí, Conseguido. sí, hola. Es que me está insistiendo en que era por enumerar, ¿no? La toma de decisiones. Entonces, como un resumen que decimos de cosas que ha estado aquí anotando también, ¿no? O sea, las decisiones posibles en el escenario de la. Entonces, te voy diciendo, José Luis, Claro. sí, los medicamentos, la traqueotomía, el PEG, la ventilación mecánica, el testamento vital, la eutanasia, ¿no? Todos esos puntos. Y si nos hemos dejado alguno más. Son todos puntos, si no entiendo mal la pregunta, son todos puntos a tener en cuenta. Andrés, no sé si es lo que me estás preguntando, pero Sí, claro, es que se ha hecho un resumen, ¿no? O sea perfecto, que, me parece un resumen muy bueno. Desde el punto de vista de evolución de la enfermedad, suele ocurrir primero que se requiere el asistente de la tos y el inicio de la ventilación no invasiva nocturna. Se va pasando progresivamente a más horas de uso y luego suele acontecer, es que hay mucha diferencia individual, pero suele acontecer la PEG y luego cuando esas medidas de soporte relacionadas con la ventilación no invasiva no funcionan es cuando se plantea, en el caso de querer continuar, esa ventilación por traqueotomía. Andrés, yo, si tú quieres, a mí el resumen que has hecho me parece muy bien, pero si quieres, no solamente ahora, escribirnos al correo alguna pregunta concreta o si quieres que hablemos en algún momento determinado, pues te ofrezco mi disponibilidad para poder hablarlo. A mí me gusta mucho el sí. resumen que has hecho, sí.
Sí, gracias. Lo único es que también lo habíamos anotado, ¿no? Como estabas hablando del clínico, Sí. nosotros pertenecemos a la fe. Eso, ¿Qué quieres preguntarme? no, por lo que has dicho de que si quiere escribir o, ¿sabes? Nos puedes Pues escribir perfectamente. igual. Vale, Igual. de Incluso puedes acuerdo. pedir opinión al profesional sanitario que consideres. No estoy hablando del clínico. A ti te puede atender la persona que consideres. Puedes pedir De segundas acuerdo. opiniones, pero que puedo responderte trabajando en el Ya, clínico vale. lo que Sí, sea. No pasa nada. sí, lo que está diciéndome, porque escribe en la pizarra, la traqueotomía tiene vuelta atrás, ¿no? Como has dicho, puede retirarse, que eso sí que no lo sabíamos. Puede retirarse, pero implica que la persona no sigue viviendo. Cuando digo puede Vale, retirarse, es que no se hace y ya hasta que el cuerpo aguante. Cuando digo vale, que puede volver atrás, es vale. que se puede retirar sin sufrimiento. De acuerdo. Salvo en casos muy puntuales, cuando en esa gráfica que poníamos al principio de cuando se requiere la traqueotomía o la ventilación, si se requiere la traqueotomía por una complicación aguda, por una neumonía, por algo muy concreto, y no se pueden sacar mocos si el médico sugiere hacer una traqueotomía, es por la complicación aguda, no es por la evolución de la enfermedad. En esos casos, yo he visto compañeros neumólogos del clínico que han cerrado la tráqueo con un tapón porque ha sido una complicación aguda. La persona, cuando sale de esa complicación aguda de una neumonía, puede seguir respirando como respiraba antes hasta que la enfermedad dificulte que pueda hacerlo de forma autónoma. De acuerdo. Gracias. No sé si me he explicado. No sé si... Sí, Vale. sí. Andrés, ya que hablen los demás. Pones y Hawkins tuvo traqueotomía. Sí, y estuvo a punto de morirse, Andrés, y fue su mujer la que dijo que había unos deseos anticipados de Hawking, que dijo que quería seguir viviendo. Luego él lo dijo, que menos mal que su mujer dijo que sí, porque el médico que le atendió primeramente dijo que habían llegado al final de la enfermedad y iban a hacer una sedación paliativa. Su mujer dijo y dice, no hay voluntades anticipadas escritas, pero él me dijo que quería vivir en esta circunstancia. Así que es importante dejar información respecto a lo que uno quiere de una forma u otra. De acuerdo. Gracias. Gracias a vosotros. Sí. ¿Alguna más? Mientras tanto, si os pensáis alguna pregunta, yo aprovecho para deciros que al finalizar el taller os enviaremos un cuestionario de valoración para que nos indiquéis vuestra satisfacción con el taller de esta tarde y sobre todo temas que os gustaría que tratásemos a futuro. Como decía José Luis antes, podemos hacer talleres específicos de temas que os interesen especialmente, así que a través de ese cuestionario nos lo podéis indicar y de cara al año que viene podemos programar nuevas opciones de talleres. Y bueno, pues si ninguno más tiene más preguntas, vamos a ir cerrando el taller de esta tarde. Yo quiero darle las gracias a José Luis siempre por colaborar. Y Andrés, ¿quiere decir algo? Parece que sí. ¿Qué quiere decir algo? Pues que aproveche, tenemos tiempo. No hay problema. Le he dicho, digo, ya está bien para que los demás puedan hablar. Ah, bueno, que muchas gracias. Muchas gracias. Andrés, gracias a ti, compañero, por el esfuerzo. Y a tu acompañante, que no sé cómo te llamas, pero gracias. Sí, Esperanza, soy su mujer. Sí. Esperanza, gracias. Sí. Pues muchas gracias a todos, a Andrés por su participación y a Esperanza. Y eso, si ninguno queréis hacer preguntas ahora, tampoco hay problema. Como os decía José Luis, estamos abiertos a que nos podáis escribir. Os he indicado a través del chat el correo de atención al paciente de Vitaler. Y
y a través de ahí nos podéis hacer alguna pregunta que os surja ahora después, a lo mejor, que justo cuando terminemos eso ocurra y se la hacemos llegar a José Luis para que os responda. Así que estamos a vuestra disposición y bueno, pues lo que necesitéis nos vais contando. No sé si José quiere decir algo, que te veo que acabas de quitar el silencio. No, por dar las gracias por la charla, que me parece muy interesante. Yo creo que, como ha dicho José Luis, lo importante es tener el máximo de información. Aquí es una decisión que nunca has tomado y además es compleja, muy compleja, ¿no? Y bueno, pues cada escenario es uno y lo importante es como mínimo que se tenga toda la información. Se agradece. Pepe, gracias por tu participación. De eso se trata, de hacer llegar la información, eso es lo que queremos, que sabemos que en el día a día tampoco es fácil para los médicos transmitir toda la información que hay sobre las distintas patologías y por eso hacemos estos talleres, que son un rato relajado, entre comillas, donde tenéis a vuestra disposición nuestros especialistas para poderles consultar lo que necesitéis. Muchas gracias. Así que, pues nada, como os digo, a través del correo de atención al paciente nos podéis escribir y si no, pues os emplazo a futuros talleres. Ya os iremos avisando a través de vuestro correo electrónico de futuras convocatorias y si no, a través de nuestra web, como os decíamos al principio, ahí podéis mes a mes ir viendo los talleres que organizamos y consultar los que os interesan. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, pues pasad muy buena tarde.